La iglesia, nosotros no podemos, tal vez podemos tomar algunas cosas que nos sirvan como estrategias en diferentes países, diferentes lugares. Hay diferentes habilidades o estrategias que se van desarrollando, pero cada ciudad tiene una estrategia distinta. Cada lugar se conquista de una forma diferente. Aún las tinieblas tienen un control conforme a un diseño histórico específico para cada ciudad. Hay un ambiente diferente en Curanipe, hay un ambiente diferente en Cauquenes, hay un ambiente diferente en Talca, hay un ambiente diferente en los Andes, hay un ambiente diferente en Concepción, en Chillán. En cada lugar es diferente. El punto es que nosotros sepamos cuál es la estrategia. Y muchas veces nos equivocamos porque queremos como repetir ciertos patrones sin saber que cada lugar tiene una estrategia diferente y ni dejar de mencionar cada país. Fíjense que yo lamento tanto, de verdad, y los que están en el colegio, les invito a que aprovechen esa clase. ¿Saben cuál es? Yo siempre dije, no me gustaba, tal vez por la forma, yo no sé, pero hoy me hace tanta falta la historia. A mí no me gustaba la historia. Ay, Dios mío, cuando empezaba la profe a dictar, ay, peor que historia era escribir, 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 escribir. ¿A ustedes les pasó lo mismo? ¿Escribieron mucho? ¿Escribieron mucho en historia? Ay, uno escribe y escribe y escribe aquí. Yo tuve una profesora bien famosa aquí en Cauquenes que muchos tal vez la tuvieron aquí, pero de verdad escribe, 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 escribe. Pero hoy, ¿sabes algo? Veo tan necesario conocer la historia de nuestro país. De hecho, no recuerdo, no sé si estoy mal, pero hay un grupo de personas que están recopilando varias facetas de la historia de nuestro país y es sorprendente porque muchos de los líderes fueron protestantes evangélicos, sin saber, nosotros sin tener idea de que muchos tuvieron una tendencia familiares evangélicos o cuando hablo de protestantes evangélicos, ¿verdad? Entonces, pero una de las cosas que más me impactó y me ha impactado y me ha inquietado, y no sería malo que a la gente o a los hermanos que les gusta la historia podernos reunir y poder conocer un poquito más. De hecho, hace años atrás tuve la oportunidad de estar sentado con un historiador muy conocido aquí en Cauquenes, que es el profesor Alejandro Medel. Este profesor es bien conocido aquí, muchos lo conocen aquí en Cauquenes, y él siempre se ha caracterizado por ser un buen cauquenino y ama mucho este lugar. Es más, él es el escritor y el que promueve la voz de Cauquenes, ¿verdad? Y tuvimos horas y era fascinante poderlo escuchar cuando él me contaba de todo lo que ha recopilado acerca de la historia de Cauquenes. Y teniendo esa reunión con él fue cuando Dios me habló fuertemente en mi corazón de hacer un evento gratuito en la Plaza de Armas que se llamó Restaurando Nuestra Tierra. ¿Quiénes estuvieron ahí? Oh, verdad. Fíjense, hermanos, que ese evento tuvo un objetivo espiritual debido a un contexto histórico de nuestra ciudad. Yo no sabía, pero hasta hace un tiempo atrás me he enterado de algo. A lo mejor usted, como le dije, cuando estaba en el colegio, historia no me gustaba, pero ahora sí, me interesa conocerla. ¿Por qué? Porque la historia nos da una orientación de qué estrategia utilizar para conquistarla. Yo no sabía que la única, podríamos decir, tal vez puedo equivocarme, yo sé que aquí hay profesores, pero puedo equivocarme, tolérenme, tolérenme, ¿sí? Si ténganme misericordia porque yo estoy medio dando aletazos de historia. Ya pero los voy a sorprender porque estoy leyendo, me estoy preparando porque quiero conocer mucho más profundo la historia de mi país, de verdad.
créanme que, y sobre todo cuando me enteré que la conquista de los españoles solamente llegó hasta el río Maule. Hay algo profundo en eso. Cuando yo me enteré de eso, que el único grupo, el imperio inca y los españoles intentaron entrar y no pudieron. Llegaron solamente hasta el río Maule. ¿Estoy correcto? Bueno, entonces, cuando yo escuché eso, pensé algo. Muchos, por ejemplo, en República Dominicana, muchos de los autóctonos, indígenas autóctonos, fueron destruidos, muertos todos. En muchos países fueron eliminados, pero una de las etnias, o tal vez una de las culturas que no pudieron dominar fueron los mapuches. Eso tiene un trasfondo histórico, espiritual muy profundo. Hay algo detrás de eso. Entonces quiere decir, de alguna manera, que tiene que haber algo muy fuerte detrás. Déjenme explicarles que en la antigüedad los pueblos eran temidos por los dioses que tenían. Es más, cuando el pueblo de Israel, cuando los hebreos llegaron al monte, a los pies del monte Sinaí, y subió Moisés, estando Moisés arriba, se tardó, y una de las preocupaciones que tuvieron los hebreos, el pueblo de Israel, estando en los pies, ¿se recuerdan cuál fue? Necesitamos ¿qué? Un Dios que vaya delante de nosotros y podamos decir: este es el que nos libró. Entonces, qué importante es ese punto. Entonces, cuando llegaron los espías y estuvieron en la casa de Rahab, ¿se recuerdan? Cuando llegaron ahí, hicieron un comentario. Y ellos llegaron, los espías, los dos espías, que entre ellos Josué y Caleb, cuando llegaron, tuvieron una conversación. Y entre la conversación hubo este pensamiento. Se sabía que el pueblo de Israel tenía un Dios poderoso. Y sabían que peleaba por ellos y temblaban solamente de saber que ese pueblo venía a invadir esas tierras. Entonces los dioses representaban una fortaleza. ¿Qué me da a entender eso? Que, bueno, de hecho, todas las culturas mayas, incas, aztecas, etcétera, por supuesto tuvieron ídolos. Y de alguna manera tuvieron representantes espirituales del mundo de tinieblas, definitivamente, porque Dios no estuvo involucrado. E inclusive vuelvo y recuerdo en lo que ocurrió en Sinar cuando estaban construyendo la Torre de Babel. De hecho, había una entidad espiritual que se les había manifestado de tal manera porque Nimrod fue quien promueve la Torre de Babel. Entonces, Nimrod, dice la Biblia, que era cazador de animales, de bestias. Sí, era un cazador. Pero esa palabra cazador tiene un trasfondo espiritual tremendo, porque no eran cualquier bestia las que él buscaba. Sí, o sea, hay un trasfondo espiritual muy fuerte. Entonces, hubo una revelación de parte de las tinieblas a Nimrod, y él promueve, porque fíjense en este detalle, si ustedes son muy profundos en la lectura, se van a dar cuenta, estoy citando Génesis capítulo 11, desde el verso 1 en adelante, se van a dar cuenta de un detalle. Se van a dar cuenta que el deseo de ellos, primero, era hacer una torre que pudiera llegar a la cúspide y poderla unir con el cielo. ¿Se recuerdan? Pero hay una razón. Dice, y hay versiones que lo aclaran mucho, y dice: para que no seamos divididos, dicen algunas versiones. O sea, ellos sabían de que estaban haciendo algo malo y que Dios iba a provocar algo que los iba
a dividir. Entonces fue Dios cuando dijo, lo que están haciendo ellos es tan fuerte que si no los detengo ahora, todo lo que se propongan lo lograrán. Entonces quiere decir que las entidades espirituales, demonios, etcétera, que provocan la unidad de un grupo de personas los hacen muy fuertes. Y probablemente este territorio ha sido dominado a nivel espiritual de una forma muy particular. Probablemente nosotros venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos, hacemos un gran a veces esfuerzo, pero no sabemos que detrás de un culto, detrás de una reunión, hay una batalla espiritual muy fuerte. Entidades que se oponen a lo que Dios quiere hacer en Chillán, entidades que se oponen a lo que Dios quiere hacer en Concepción, entidades que se oponen a lo que Dios quiere hacer en Curanipe, entidades que se oponen a lo que Dios quiere hacer en Cauquenes. O sea, esto no es una agrupación, no son personas, son entidades espirituales. Pero ¿qué pasa? Utilizan personas. Y por eso Pablo tiene que decir, y eso es lo que más nos cuesta, ¿verdad? A veces el enemigo utiliza recursos que van a provocar dolor en nuestro corazón, pero ahí es donde nosotros no podemos caminar conforme a nuestras emociones, sino conforme a nuestras convicciones. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, entonces me llama la atención, por eso estoy mencionándolo, porque todo sale, estoy rebobinando, que cada ciudad va a ser conquistada de una forma diferente. Yo sueño y mi pasión de estar aquí al frente, mi gran deseo es de que de este grupo que está aquí y los que están conectados y los que pertenecen a nuestra iglesia, sean conmovidos, llenos del Espíritu y puedan tener compasión y puedan levantar el nombre de Cristo en alto en las diferentes ciudades donde sean enviados. Ese es mi gran deseo. Mi gran deseo, yo veo jovencitas, jovencitos aquí sentados y yo oro en mi corazón para que Dios ponga pasión para que puedan ser un día portadores de la gloria de Dios y puedan levantar el nombre de Cristo en alto en las diferentes ciudades donde algún día sean enviados. Donde algún día Dios los mueva por medio, tal vez puede Dios utilizar el trabajo para moverlos, qué sé yo, a Antofagasta, moverlos a Punta Arenas, a moverlos a Valdivia. Pero qué tremendo es que antes que ocurra ese movimiento de parte de Dios, tú te puedas llenar de tal manera que el trabajo sea una excusa para que tú levantes un altar de adoración en la ciudad donde tú estés. Ese es un gran deseo en mi corazón. Por eso me apasiono predicando, enseñando estructuras, enseñando lo que Dios ha venido hablando a mi corazón. Yo no puedo enseñarles lo que yo tal vez vi en iglesias grandes en Guatemala o en Dominicana, porque Dios me habló fuertemente que cada ciudad tenía una estrategia diferente. Y que Dios tenía un plan diseñado para cada lugar. Por eso es tan importante ser sensible a la voz del Espíritu para que sea Él quien nos guíe para la conquista. Pero cuando hablo de conquista, ¿sabes a qué me quiero expresar con conquista? Es que el nombre de Cristo sea levantado en alto. ¿Sabes tú cuál es la verdadera razón de un grupo temido en el mundo entero como el grupo ISIS? ¿Tú sabías que el grupo ISIS, un movimiento radical, no, el movimiento ISIS para ellos su interés no es el dinero. El interés de estos movimientos radicales es quitar el nombre de Dios en la tierra y plantar, porque hoy está creciendo todo el movimiento musulmán de una manera tremenda. De verdad, es muy fuerte. Está creciendo, creciendo, creciendo y eso a la larga es un peligro. ¿Por qué? Porque ellos tienen un pensamiento que ellos tienen que dar muerte a todo lo que se oponga a la visión de ellos. Porque ellos sí tienen el pensamiento de derramar sangre. Ahora, Jesús dijo que esto no era contra carne ni sangre,
sino que esto era contra principados y potestades. O sea, nuestro ataque no es con nuestros semejantes. Aquí detrás hay una entidad. Yo estoy totalmente seguro que detrás de este movimiento ISIS hay un demonio poderosísimo que se está moviendo en todo el mundo. ¿Y saben cuál es la estrategia que están utilizando? Yo estoy mencionando cosas que en las noticias y cosas que uno va leyendo, que una de las cosas que más me impacta es cómo están reclutando este ejército. ¿Saben por qué es tan peligroso? Porque no saben, los expertos dicen, no sabemos con quién nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque si fuera un país específico o un grupo específico, sería mucho más fácil atacarlo. Pero el grupo ISIS está compuesto, o estos movimientos radicales están compuestos por diversidad de culturas y países. Y estaba escuchando hace un tiempo atrás que la forma en que ustedes están utilizando las redes sociales, yo no conozco ese término, pero lo que nosotros conocemos por internet, el acceso que tú y yo tenemos a internet, a Google, que es lo máximo, ¿verdad? A Google y una plataforma que tú y yo tenemos acceso, estaba viendo un reportaje el otro día que eso es la punta del iceberg. O sea, nosotros vemos el 5% de lo que realmente es el internet. El 95% no tenemos acceso. Las personas comunes y corrientes. Tiene otro nombre, son otros códigos. Los expertos en sistemas se meten a ese mundo. Y en ese mundo trabajan sicarios, trabajan delincuentes de alto calibre. ¿Cómo se llama? Deep Web. Ok, si alguien quiere, ahí está la palabra, ustedes pueden apuntarla. Gracias, Randall. Yo sé que Randall conoce eso porque él estuvo estudiando todo lo que se refiere a sistemas. Y la verdad, hermanos, es que es tremendo. Y por medio de eso, déjenme explicarle porque esto es demasiado importante. No puedo seguir sin hablarles esto, de verdad. Es que tengo que hablarlo. ¿Saben por qué? Porque somos papás. Fíjense que este movimiento descubrió que los jóvenes solo quieren estar encerrados en una tablet o en un computador. Entonces un niño metido en eso, a los papás no nos molesta porque están metidos, pero es una tremenda plataforma. Todos los videojuegos de guerra, ¿lo han visto que están de moda? De guerra, de pistolas y ataque y todo. Eso es programar a una nueva generación. Lo máximo que yo llegué era a jugar con unas pistolas de madera que jugaba detrás de los árboles. Yo no sé si eso era lo máximo. Ya, lo más peligroso era una Honda. Ya, bueno, por lo menos ese fue mi tiempo. Pero ahora es otra etapa. Entonces, fíjense por favor, ¿a quiénes apunta este movimiento? A todos los hijos cuyos padres divorciados, hijos cuya condición emocional está en depresión. Entonces este movimiento los atrapa por ese sistema. Les ofrece, imagínense un joven que no quiera trabajar, que un joven que esté toda la noche metido en internet, toda la noche metido en páginas pornográficas, toda la noche metido en páginas de tortura, porque en ese espacio hay torturas. Y hay jóvenes que les comienza a llamar la atención. Ustedes ni se imaginan lo que existe en ese mundo. Torturas, tiene un nombre, experimentos sexuales con muertos, etcétera. Entonces en ese mundo comienzan a atrapar a todos los jóvenes. Les ofrecen dinero, les ofrecen viajes, les ofrecen todo. Y ese es el ejército que se está generando. Los convencen, son instruidos, son capacitados. Inclusive pudiera haber, por eso que en cualquier lugar puede haber un atentado en este momento. Porque inclusive este movimiento, pueden haber varios aquí en Cauquenes ya. Que uno no se imagina quiénes pudieran ser. Entonces, ¿por qué estoy hablando esto? Porque es tremendamente necesario que todos los que estamos aquí mantengamos una pasión por Jesús.
como nunca antes, de verdad. Por eso es tan importante que recibamos instrucción de parte de Dios. Yo estoy hablando algo, hermano, de verdad, algo que está más latente y real de lo que ustedes se imaginan. Nuestros hijos corren peligro. Es muy fuerte lo que está ocurriendo, lo que está pasando. La forma en cómo estos movimientos están atrapando a todos los jóvenes que ya no vienen a la iglesia, que jóvenes que en la noche están despiertos, se desconectan, están desconectados de su hogar. Por supuesto, una mamá que trabaja, un papá que no está presente, un joven que está solitario, que su único mundo es el sistema web. Obviamente es un sistema que va atrapando de una manera terrible. Puede ser incluso comenzar con una plataforma pornográfica. Yo he orado una vez y Dios de alguna manera lo permitió. Yo he orado por jóvenes que han sido endemoniados, poseídos por espíritus inmundos, porque han hecho pactos satánicos por medio de las redes sociales, porque conocen a fulano por medio de una conexión que se presenta de una manera tremenda y terminan hablando, chateando, y los jóvenes terminan atrapados en un movimiento tremendo. Ahora, ¿hay que prohibirles? No sé, yo creo que no. Pero creo que los padres sí debemos, aunque tenga la edad que tenga, creo que es importante que un papá sepa lo que su hijo está viendo. No soy partidario de que un hijo se cierre con llave en su casa, en su habitación. Es demasiado importante. Ahora, también aconsejo a los padres no llegar y entrar con toda fuerza, sino que con mucha sabiduría, con gracia, para que se cumpla lo que la palabra dice: no provoquéis a vuestros hijos a ira. Porque también debe haber sabiduría, porque no podemos corregir algo que no se corrigió a tiempo. Por algo dice la Escritura: corrige, instruye al niño. ¿Qué dice después? En su camino. Pero hay una versión dice cuando a su tiempo. Entonces hay tiempo para corregir. Pero ya cuando ya pasan los añitos y pasa una etapa, los 14, 15 años, corregir algo que tendría que haber sido cuando tenía 3, es mucho más difícil. Por eso que Dios nos dé sabiduría. ¿Decimos amén? Bueno, todavía no comienzo el tema. Hechos capítulo 2, verso 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ok, lo que quiero resaltar aquí es lo que está en amarillo. Otra característica que tenía la iglesia en el principio era algo que perseveraban. Ya la semana pasada, no, la semana anterior a la pasada, porque la pasada estuvimos en los Andes. La semana anterior a la pasada estuvimos hablando sobre tener una sola mente, un solo pensamiento, ¿verdad? Ahora, si entramos en detalles, fíjense que dicen que eran perseverantes. Hay otras versiones que dice que todos los días se juntaban en el templo. Todos los días se juntaban en el templo. Y desde ahí muchos iban a compartir a sus casas. Se juntaban, el lugar de reunión era el templo. Se juntaban, probablemente muchos oraban, cantaban, luego de cantar, adorar, se iban a sus casas a compartir el pan con alegría y sencillez de corazón. Ya después vamos a hablar eso, el compartir en las mesas. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de que tú y yo compartamos en una mesa? Lo importante, parámetros espirituales que son importantes respetarlo para que Dios sea glorificado en todo momento. Ahora, esta es una base tremenda para una iglesia. Vamos rápido. Perseverando unánimes cada día en el templo. Esa era una característica de la iglesia primitiva. Vamos rápido. Miren cuál era el deseo de Dios desde un principio. En Deuteronomio capítulo 31, verso 12,
Deuteronomio capítulo 31, verso 12 dice: congrega al pueblo, y especifica. Por eso que a un culto, miren quiénes tienen que ir: hombres, mujeres, niños. Aún al forastero que está en tu ciudad, el extranjero que está en tu casa. ¿Sabe lo que está diciendo? El invitado que tengas. Eso está diciendo. Si tú tienes un invitado en tu casa, júntalos a todos. Lleva a las mujeres, lleva a los hijos, lleva a tu invitado, a todos, congrégalos. Y dice, ¿cuál es la razón? Dice, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Ahora, esa palabra temor es reverencia, es respeto, no es miedo, no es terror, es respeto. Lo que estaba diciendo Dios, fíjense por favor, porque esto es demasiado importante. Lo que ahí estaba ocurriendo es que Dios quería que todo el pueblo se reuniera a escuchar palabra, a escuchar instrucción. Y esa instrucción la pudieran aplicar en la vida para que pudieran ser guardados, protegidos. En esa instrucción había leyes como, por ejemplo, qué había que hacer en la cosecha, cómo se tenía que tratar a un vecino, cuáles eran los procedimientos para poder establecer una comunión, etcétera. Es decir, Dios quería reunir al pueblo para instruirlo, pero esa instrucción tenía un solo objetivo: respetar a Dios. Ese era el objetivo. Es decir, cuando vamos a la iglesia, cuando nos congregamos, escuchamos palabra y esa palabra nos dirige a nosotros para cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser ante el Señor. Eso es lo que está diciendo. Es demasiado importante congregarnos. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en la congregación, Dios va a entregar su palabra para que a través de ella nos conduzcamos correctamente. Ahora, esa es una tremenda bendición. Por eso el salmista dijo en el Salmo capítulo 65, verso 4: cuán bienaventurado es el que tú escoges. Me gusta me gusta mucho este texto. Y acercas a ti, para que more en tus atrios, tu casa, tu templo. Así seremos saciados con el bien en tu casa y tu santo templo. Entonces aquí hay algo interesante. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que entender es que Dios se ha ocupado en atraerte a esta casa. Eso es lo primero que tienes que entender. Dios ha usado, puede usar esto, puede usar la radio, puede usar un vecino, puede usar un familiar, puede usar un hermano específico, puede usar a quien Él quiera. Pero lo que tú tienes que estar claro es que tú no estás aquí sentado porque tú quisiste, es porque Él te atrajo. Es lo primero que tenemos que. Y entonces los que somos atraídos a su casa, dice la escritura, o bien el salmista lo define así: es bienaventurado. Bienaventurado quiere decir doblemente dichoso. Entonces muchas veces nosotros no entendemos que Dios es quien nos reúne, porque Él quiere hablarnos a nuestro corazón, dirigir nuestra vida y bendecirnos. Ahora, cuán bienaventurado es el que tú escoges. ¿Cuántos sabemos que Él nos escogió? Dice, bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti. ¿Para qué? Para que moren tus atrios. Atrios es patio. Para que moren tus atrios. Entonces, cuando somos atraídos, sentimos que llegó el domingo y ya nos levantamos, tomamos desayuno, nos arreglamos, vamos a la iglesia. No falta situaciones que se presentan como para desanimarte, para no venir, como que de repente hay condiciones no apropiadas como para poder congregarse, para poder asistir a un culto. Sin embargo, tú decides venir a pesar de las circunstancias. Pero te digo algo, es Dios quien lo puso en tu corazón. Es Dios quien lo puso. Por eso ahora, si tú te sientes escogido,
Una de las características, miren por favor, porque ese texto hay que aprenderlo a leer de esa forma. Una de las características de un escogido es que se va a sentir atraído por el Señor. Número uno. Una de las características de un escogido es que no solamente se va a sentir atraído, sino además de ello, va a ir a la casa del Señor. Va a ir a buscar, va a anhelar, va a desear encontrarse con el Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa en un templo? Ya vamos a ir entendiendo cada vez más. ¿Por qué es tan importante congregarse? ¿Por qué los apóstoles instaban mucho a esto? Salmo capítulo 27, verso 3. Continuemos hablando acerca de qué cosas ocurren dentro de este lugar. Dice, no temeré o no tendré miedo aunque todo un ejército me rodee. Confiaré en Dios aunque me declaren la guerra. ¿Cuántas veces nosotros o cuántos de nosotros en la semana muchas veces sentimos una opresión de parte de las tinieblas? Esa opresión puede ser en tu trabajo, en tu casa, en la calle, situaciones, el sistema, la presión de que tú puedas cumplir con objetivos, situaciones que se dan con nuestros hijos, situaciones que se dan en el matrimonio, a veces situaciones que se dan en nuestra casa, tenemos problemas y hay diferentes situaciones que no es que necesariamente las situaciones sean promovidas por un espíritu inmundo. Porque, por ejemplo, la cañería de agua es normal que se rompa. ¿Me doy a entender? No podemos culpar a un espíritu inmundo. Lo que el espíritu inmundo va a usar es que tú te vas a enojar porque se rompió la cañería o la llave. Entonces ahí va a empezar el enemigo a poner, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Mira a tu esposo, pudiendo haberlo arreglado, no lo hizo. Y entonces el enemigo comienza a utilizar una condición para estorbar, para quitar la paz. Y entonces, ¿qué es lo que venimos? ¿Qué es lo primero que empezamos a cargarnos? Y a veces dentro de nuestra inmadurez le ponemos más peso a algo que lo que debe tener. Porque a veces también, perdone la palabra, y yo me pongo ahí en esa lista. A veces somos un poco exagerados. A veces hay cosas tan pequeñas que no debieran de quitarnos la paz, hermano. Pero bueno, eso es algo que tenemos que ir aprendiendo a través de la vida. Y entendiendo que hay cosas que no valen la pena cargarse tanto. ¿Alguien dice amén? Ok, entonces, pero mire por favor, lo que estaba pasando a David no era precisamente que se le había reventado la cañería del agua de su casa, sino que a él le habían declarado literalmente la guerra. O sea, el objetivo de los ejércitos que estaban rodeando a David era liquidarlo a él y su reino. Era destruirlo. Pero yo necesito explicarte algo porque aquí yo me siento muy identificado de alguna manera con este hombre. David era rey de ¿qué nación? Era rey de Israel. Israel, ¿qué representa? ¿Qué es Israel? Es el pueblo de Dios. Es decir, durante todos los años hasta que Jesús vino, ¿qué nación representaba a Dios? Israel. Por eso que a través de los años intentaron borrarlo, destruirlo. Sobre todo los reyes de Babilonia, los amorreos y todos los movimientos de naciones que adoraban a otros dioses, querían borrar de la tierra a Israel, pero nunca pudieron. Pero no era Israel, era Dios. El ataque era directamente con Dios. ¿Me explico? Entonces, destruir al rey de Israel, por eso estaba sitiado. Contextualicemos que el rey David estaba sitiado y le declararon la guerra. Entonces él sabía de que si él era vencido, toda su casa, todo el reino podía ser destruido. Entonces él tenía una misión. La misión de David era mantener el nombre de Dios en alto. Entonces dice aquí, no tendré miedo aunque todo un ejército me rodee. Confiaré en Dios aunque me declare la guerra. Pero aquí hay un punto, rápido. Solo una cosa
le he pedido al Señor. Eso me gustó, porque esta versión me gusta. Estoy utilizando la PDT. Cuando yo estoy en guerra, estoy en una guerra, no le voy a pedir al Señor, Señor, envía. Mire lo que dice. No dice que pidió ángeles, guerreros. Noten eso. No pidió ángeles guerreros ni pidió que viniera Miguel en persona a pelear, porque así hay hermanos que piden, por favor, Señor, envíame a Miguel para que venga a pelear aquí, porque yo he escuchado mucho eso. Y yo sé que usted igual. Y piden ángeles específicos para que vengan a pelear. De verdad, yo he escuchado a muchos predicadores eso. Pero bueno, el tema es que David no pidió ángeles guerreros que pelearan a su favor. ¿Qué fue lo que él pidió? Estar en su casa. Él le dijo, ¿me lo permites? ¿Me permites meterme? Yo no voy a temer. Se me va, mire, contextualicemos. Me está rodeando un ejército. Señor, no te pido carros de fuego, no te pido ángeles guerreros, no. Te pido que me permitas estar en tu casa. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque David descubrió lo que pasaba cuando tú estás cuando él supo que era estar en la casa de Dios. Entonces, mire lo que dice. Dice, solo una cosa le he pedido al Señor: habitar en la casa de Él. Habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar el placer. Pero contextualicemos, porque pareciera que son dos versos totalmente fuera de la misma idea. Pero no, él está literalmente en una guerra. Note eso, él literalmente está rodeado por un ejército. Está literalmente rodeado por enemigos. Pero él sabe que aunque esté rodeado por enemigos, si va a la casa del Señor, aunque se esté cayendo el mundo allá afuera, él se va a deleitar. Yo no sé si me estoy dando a entender lo que estamos hablando. Entonces dice, solo una cosa he pedido al Señor: habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar el placer de estar junto al Señor y visitarle en su templo. Estar ahí, permanecer ahí. Esta es una versión. Hay otras versiones que dicen para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Me gusta el término inquirir, porque inquirir quiere decir investigar. Él indagaba, él quería saber lo que a Dios le agradaba. Pero es interesante que después del verso 4 también está el verso 5. Y miren lo que dice el verso 5. Vamos rápido. Cuando esté en peligro, el Señor me protegerá. ¿Dónde? No, ayúdeme a leerlo. ¿Dónde lo va a proteger? En su casa. Él me esconderá bajo su techo. Me llevará a un lugar seguro. Entonces, aquí hay algo importante. Indiscutiblemente, en un templo está la soberanía de Dios. Es decir, si en un templo, en un auditorio, un grupo de hombres y mujeres que nos reunimos para adorarle, tenemos claro que venimos a rendirle culto al Rey de Reyes y Señor de Señores, pues Él desciende y Él establece su reino en medio nuestro. ¿Ya? Y si establece su reino, las potestades no pueden operar aquí adentro. Por eso cuando nosotros venimos a la casa del Señor, es donde Él, en otras versiones dice, Él me pondrá en una roca en alto, levantará mi cabeza y me pondrá en una roca en alto. Entonces quiere decir que en su casa hay protección, espiritualmente hablando. Por eso es tan importante reunirnos, pero esto está recién comenzando. Vamos rápido. Dice, el Señor me ayudará a derrotar a los enemigos que me rodean. Volvemos al mismo texto del verso 3. ¿Se recuerdan que él estaba rodeado por un ejército? Entonces dice, el Señor me ayudará a derrotar a los enemigos que me rodean. Así, miren qué interesante, con alegría podré ofrecer sacrificios. ¿Dónde? En su templo. Sacrificio es ofrenda. Dice, y cantar en su honor. O sea, cuando usted está aquí, usted está cantando, usted está adorando, usted sabe que la semana fue difícil. Usted sabe que un día lunes no es fácil.
Pero sabemos que venimos a la casa del Señor y lo importante es desconectarnos, que no se nos olvide que allá afuera hay un ejército que nos está esperando para matarnos. Usted viene a adorar, usted viene a cantar, usted viene a rendirle honores y el Señor es quien pelea tu batalla. En su casa es un lugar de protección. No permitas, por favor, que el enemigo traiga un pensamiento de que no es necesario ir a la casa de Dios. Yo soy partidario de que mientras más ataques tú tengas, más debes de venir a la casa del Señor. Si una persona está pasando por una depresión, esa persona debiera de conseguirse las llaves de la iglesia y venir a estar un día entero aquí o varios días. ¿Por qué? Porque cuando una persona cae en depresión, los espíritus de muerte comienzan a rodearlo. Y uno necesita meterse, estar en una atmósfera espiritual. Y muchas veces en nuestra casa hay demasiados agujeros abiertos. Y por eso uno necesita venir a la casa del Señor. Cuando tú vienes aquí, en tal vez 2 horas, 2 horas y medias, exagerado tal vez 3 horas, pero esas 3 horas te van a permitir a ti levantar tus manos, adorar al Señor. Me dejas darte un consejo, algo que yo tengo de parte de Dios que decirte. Cuando estés pasando por una depresión, no te quedes en tu casa, es peligroso. Ven a la casa del Señor. Te va a costar, va a ser difícil, pero si tú tienes claro el concepto de qué significa estar en la casa de Dios, te puedo asegurar que ese día tú alcanzas victoria. Tú alcanzas victoria. Ahora, ¿qué ocurre cuando nos congregamos? Mira lo que ocurre. En Hebreos capítulo 2 verso 12. Hebreos capítulo 2 verso 12. Son palabras, el contexto está hablando de la obra de Jesucristo, la obra del Señor Jesús. Él está hablando, llamaré a estos mis hermanos. Está hablando de nosotros. Está hablando de la obra redentora. Tú puedes leer el contexto. Pero no solamente eso. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. Escúcheme por favor. Si tú lees claramente, el contexto está hablando de Cristo. Entonces quiere decir que cuando nosotros estamos adorando al Señor, cuando estamos congregados, hay una manifestación potente. Déjame explicarte. No tengo tiempo tal vez para poder transmitir toda la enseñanza, pero tengo una pregunta. ¿Cuántos creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Sí? Sí. Tú sabes que Dios es un Dios trino. Tengo una pregunta. ¿Cuál de los 3 en este momento es el tiempo de adorar? Es correcto, muy bien. La Biblia dice de quién es el tiempo hoy. Jesús se lo dijo a una samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4. Ahora es, hoy, dice, y ahora mismo es cuando el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, por eso Jesucristo todavía no se le ha delegado todo el reino. ¿Me doy a entender? Usted sabe que Jesús se va a casar. Hay una esposa que se está preparando. Entonces, cuando Él entre en las bodas del Cordero, entonces Dios, el Padre, le delegará, le entregará, le asignará todo. Pero el tiempo de la adoración hoy es al Padre. Entonces cuando hay adoración, Jesús desciende. Y cuando tú estás cantando, cuando tú y yo estamos cantando, recibe toda la gloria, está Jesús cantando entre nosotros. Recibe toda la honra. Por eso no es un juego. Ahí hay algo interesante. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Déjame explicarte. Culturalmente, cuando la Biblia habla de que nos van a enseñar de su nombre, es una revelación de quién es Dios. Entonces, ahí ocurren 2 cosas para los que están apuntando. Hay 2 cosas que ocurren dentro de cuando tú y yo nos congregamos. Número 1, hay una revelación. Dios nos va a revelar quién es el Padre. Dios nos va a enseñar cómo adorarle. Él nos va a dirigir cómo hacerlo. Pero no solo eso, Él también canta entre nosotros.
Él también adora entre nosotros. Por eso es tan importante. Escuche por favor, Iglesia de Cristo, linda, preciosa, que el Señor quite todo paradigma, toda estructura, todo pensamiento extraño. Pero cuando hay adoración, Jesús está en medio de su pueblo. Jesús está en medio de su pueblo. Él está en medio de su pueblo levantando cánticos al Padre. Por eso que no podemos perder de vista. Es decir, imagínense la tremenda responsabilidad de un director de alabanza que no solamente está dirigiendo a un encuentro al pueblo con el Padre, sino además de ello, Jesús se involucra en medio de la alabanza y por ende descienden ángeles a aprender. Es un Mahanaim. Cada culto es un Mahanaim. Mahanaim quiere decir unión de dos campamentos. La unión, esa unión se vio cuando se encontraron Jacob y su hermano Esaú. Hubo un Mahanaim. Se reunieron. ¿Qué Mahanaim fue? Que se reunieron los ángeles y un ejército del cielo y un ejército de la tierra. Escuchen esto. Cuando Jesús nació, dice la Escritura que los ángeles daban gloria en las alturas y había paz en los hombres en la tierra que hacían la voluntad de Dios. Es decir, cuando Jesús se manifiesta, hay una unión de campamentos. Siempre habrá un Mahanaim. Escucha esto, por eso qué tremenda responsabilidad la de un director de alabanza. Porque un director de alabanza, alguien que ministra adoración, es alguien que no solamente está dirigiendo un grupo de personas, uniéndonos en un mismo canto, uniéndonos en una misma armonía. Además de ello está provocando que no solo haya una armonía musical entre nosotros, sino además una armonía espiritual con un ejército del cielo. Por eso que muchos hermanos que llevamos años en el evangelio, muchas veces hemos detectado cuando hay cánticos de adoración, de repente se empiezan a escuchar voces demasiado agudas, imposible dentro de un registro humano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado grabaciones de momentos de adoración en un culto, en donde se escuchan mucho más voces que la que hay del pueblo que llegó al culto? Eso es real. Yo sí creo que los ángeles cantan cuando tú estás cantando. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. De hecho, dice la Escritura que hay ángeles. ¿Sabes cómo se le llaman a los ángeles? Ángeles ministradores. Espíritus ministradores al servicio de los herederos de la salvación. Quiere decir que hay una unión. Cuando Jesús desciende, estamos cantando, Jesús desciende, bajan los ángeles. Aquí ocurre algo demasiado potente. Ahora, por eso es que hay tanta oposición para que eso ocurra. Por eso es que es demasiado importante que los chicos de alabanza, que los sugieres y los encargados de culto oren antes de comenzar un culto. Y subir con ansiedad. Eso es algo que tienen que cuidar. Ministré alabanza por 17 años y sé lo que significa eso. Sé lo que significa que de repente yo estoy cantando, no me escucho muy bien, o a veces los hermanos que están cantando alrededor mío tienen una voz más fuerte, yo me siento intimidado, me siento extraño y de repente se empiezan a generar tensiones en un púlpito. Eso bloquea la gloria de Dios. Eso es delicado. Por eso es tan importante. Por eso yo creo que para subir a un altar, lo primero es que uno tiene que tener el concepto claro a quién está cantando, a quién está adorando. Uno no puede interrumpir. A veces, musicalmente, si yo no estoy conectado con el Espíritu, puedo hasta interrumpir el mover de Dios. A veces el baterista, el pianista o cualquiera, y yo no lo estoy diciendo por acá, lo estoy diciendo por todos los lugares donde he estado, a veces tiene que hacer silencio. Porque el Espíritu quiere moverse. A veces el Espíritu quiere hablar. Pero como hay un programa del director, el Espíritu quería hablar, pero el director metió la canción, cambió la atmósfera, inmediatamente se bloqueó algo que se estaba empezando a generar. La adoración es algo demasiado delicado. Y además creo que la iglesia a nivel mundial
ignora o ignoramos qué es la adoración. Lo único que Dios viene a buscar a la tierra son verdaderos adoradores. No viene a buscar otra cosa. Hay una profundidad en eso. ¿Qué significa verdadero adorador? Que adore en espíritu y en verdad. Eso tiene un significado. Eso lo vamos a ver más adelante. Voy rápido. Voy a utilizar este texto que tenemos de Salmo 133, verso 1. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Ok, paremos aquí. Dios, qué tremendo esto. Es que yo cuando leo esto me despierto y saco como 10 temas de lo que estoy leyendo. Lo primero, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Paremos aquí. Aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas que ocurren cuando la iglesia convive en armonía. Hay dos resultados. Es bueno y es agradable. Esas dos cosas son diferentes. Bueno tiene un significado demasiado profundo, que tiene que ver con Dios. De hecho, mira qué tremendo. Dice la Biblia, cuando se originó el diluvio. Dice la escritura en el capítulo 6 de Génesis, dice, y vieron los hijos de los hombres, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Pero la traducción Jerusalén, la traducción Kadosh y otras traducciones dicen, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran buenas. Y conforme las vieron que eran buenas, las tomaron. Bueno viene de la palabra bondad, también se relaciona, que tiene que ver con la relación de Dios. Es decir, voy a hacer un resumen, todo lo bueno es atractivo para las tinieblas. Entonces, como el reunirse también es atractivo para las tinieblas. Entonces, las tinieblas van a venir y van a provocar discordias, diferencias, que uno entre por esa puerta tenso, que uno viene con... Entonces, porque la unión es bueno. La unión, la convivencia, el convivir armónicamente. Como músico yo interpreto y sé lo que significa armonía. Armonía significa un conjunto de sonidos, de distintos sonidos ordenados en su tiempo correctamente. Es decir, un acorde, si yo hago un acorde o una armonía, un armónico, yo voy a utilizar diferentes sonidos que estén ordenados dentro de, o sea, para que se genere una armonía, van a haber diferentes sonidos, pero de esos sonidos van a estar dentro de un orden, no van a competir el uno con el otro. El uno con el otro, las diferencias que hay uno con el otro van a generar una armonía. Y entonces dice ahí, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Después usted se lo sabe de memoria. Es como el aceite que cae sobre la cabeza del sacerdote Aarón, que desciende por las barbas hasta que llega a las vestiduras, ¿verdad? Esa es una unción especial. No voy a hablar de la unción que recibe la iglesia, la unción de autoridad que recibe la iglesia cuando se junta, porque ese es otro punto tremendo, que solo tendríamos que hablar de eso. Pero también dice que es como el rocío de Hermón que desciende, ¿verdad? Ok. Pero yo quise tomar la última parte del texto. Dice, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Es decir, cuando nos reunimos, cuando cantamos, cuando adoramos, cuando buscamos la manera de que todo camine correctamente y que Dios se agrade,
Definitivamente, por eso que yo creo que la mejor estrategia evangelística de una iglesia es hacerle culto a Dios. De verdad, es lo que yo creo. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros le hacemos culto a Dios, es Dios quien va a añadir a las personas acá. Van a entrar. Pero la estrategia es que nosotros nos pongamos de acuerdo. Amén. Voy rápido, porque ya estoy llegando a la parte final. Deuteronomio capítulo 31, verso 12 dice, perdón, ese ya lo habíamos visto. Hebreos, estoy llegando a la parte final. Si me apoyas, Alvarito, porque quiero ministrar en la parte al final, que ministremos y tenemos Santa Cena. Hebreos capítulo 10, verso 25. Mira lo que dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora. ¿Qué? Y con mayor razón ahora que ¿qué? Con mayor razón porque vemos que aquel día se está acercando. Entonces, ¿qué debemos de hacer todos cuando vemos a alguien que se está decayendo, se está desanimando? ¿Qué hay que hacer según lo que el apóstol está animando? ¿Qué hay que hacer? Animarlo. Animémonos los unos con los otros. Pero tengo algo que decir, algo demasiado importante. Lo primero es que la Biblia no se escribió, específicamente el Nuevo Testamento, hablemos de él porque Hebreos está en el Nuevo Testamento. No se escribió en español, se escribió en griego. Y cada palabra tiene un código. Y el código, presta atención a la imagen ahí adelante. Yo voy a mostrar un código que tú lo vas a investigar en tu casa. Los que tienen la concordancia Strong, los que tienen facilidades para ir, y vamos a analizar este punto. La palabra congregación viene del griego 1997. En el griego la palabra 1997 tiene un significado tremendo. Se relaciona, y al final lo vamos a ver, con lo que Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1. 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1. Mira lo que dice. Pero con respecto, Pablo está diciendo con respecto a ¿qué? A la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra ¿qué? Reunión con Él. Os rogamos, hermanos. Pero en ese punto se vuelve a utilizar la palabra G1997, que es la palabra clave griego 1997. Déjame explicarte. En el Nuevo Testamento, esta palabra solamente se relaciona con dos textos, los que acabo de leer. No dejemos de congregarnos. Y además, cuando Pablo menciona y dice con relación a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él, son las dos únicas veces que se utiliza esta clave. Para los que les gusta estudiar, esta es la forma de estudiar los originales de la Biblia. ¿Qué significa el código G1997? En el código 1997 habla de una reunión para adoración. Pero la palabra episinagoge, que es el original de esta palabra, significa la gran reunión. Entonces tengo algo que decir, demasiado importante, y con esto termino. ¿Cuántos estamos esperando esa gran reunión? Dice la Biblia que los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros los que vivimos nos juntaremos con ellos. Esa reunión, esa es la gran reunión. Pero no es una casualidad, escucha. No es una casualidad que la palabra original de esa gran reunión se relacione con la importancia de congregarse. Porque eso nos está dando a entender
algo demasiado importante, que una persona que no se congregue no puede aspirar a ser parte de esa gran congregación. Eso es lo que está diciendo. Es demasiado importante que nos congreguemos. Es demasiado importante que vengamos a su casa. No solamente porque hay protección, no solamente porque Él nos va a levantar, no solamente porque Él va a pelear nuestra batalla, sino porque Él quiere hablarnos. Él quiere derramar una unción especial. Esta palabra, yo quiero terminar con esta frase antes de que cenemos con el Señor. Si queremos ser parte de esta gran congregación que se juntará en las nubes para recibir al Señor en su venida, es necesario que nos congreguemos ahora en la iglesia con aquellos que un día recibiremos al Señor en la gran episinagoge. Es demasiado importante que te congregues. Tus hijos, mis hijos, es demasiado. Es bueno animar, es bueno motivar. Podríamos decir, ¿es un pecado dejar de congregarse? No, no es un pecado. Es la pérdida de una oportunidad que Dios nos está dando para hablarnos. Eso es. Pastor, usted lo está diciendo para que nos congreguemos y para que llenemos. No, no. En realidad, quien más gana al congregarnos es el que se congrega. Por eso te felicito. Qué bueno que estés aquí en Cauquenes, estés jugando acá y hayas buscado un lugar para congregarte. Te felicito por eso. Hermana, la felicito, porque son hermanos que vienen de afuera de Cauquenes y buscaron un lugar para congregarse. Eso es sabiduría. Sea aquí o sea en cualquier lugar. Pero lo importante es uno ir y congregarse. Te tienes que congregar. Es importante congregarse. Papitos, mamitas, no dejes de clamar por tus hijos que no se congregan. Dobla tus rodillas, pelea la batalla, sigue orando. Porque es demasiado importante. Cuando nos reunimos en su casa de oración, venimos aquí, pero hay un mundo espiritual allá afuera que está siendo vencido por cuanto Dios ha descendido a este lugar. Quiero terminar con esto. ¿Por qué nos congregamos? Es sencillo. Dios hace una convocatoria para que todos los que crean en Él le adoren juntos. Eso es. Tú has creído en Jesús, yo he creído en Jesús, tú has creído en Jesús, yo he creído en Jesús. Y todo lo que hemos creído en Jesús, nos juntamos a rendirle honores. Levantamos un altar y entonces Él desciende. Él desciende. Y mientras adoramos, Jesús se pasea entre nosotros. Jesús se pasea entre nosotros. Y de repente hay una hermana, un hermano que está adorando y de repente comienza a tener una revelación porque Jesús está ahí. Y como dice la Escritura, cuando hay congregas, cuando la iglesia se reúne, dice que Él anunciará el nombre de su Padre. Hay revelación. Entonces por eso cuando uno está adorando, empiezan a surgir faneros. Los faneros son los ríos de agua viva que uno siente de aquí adentro cuando empiezan a brotar. Y no resistes cantar y adorar y tus lágrimas corren por tus mejillas porque empieza a brotar de lo más profundo de tu ser. ¿Por qué? Porque tu espíritu se conecta con el Padre. Nuestro espíritu desea adorar. Nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu es el que se conecta. Por eso dice, cuando se reúnan, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Los salmos, ¿cuáles son los salmos? Son los que están escritos. Son los 150 salmos que escribieron
que se escribieron en la palabra, cuando lo cantamos, cantamos salmos. Los himnos son los cánticos o la canción inspirada a un hermano específico. Y los cánticos espirituales es lo espontáneo, que ya no está escrito ni en un papel ni en los salmos. Es lo que hay en tu corazón. ¿Alguien tiene palabras de gratitud para el Señor? Póngase de pie y aprovechemos este momento. Aprovechemos este momento. Yo puedo sentir la presencia del Señor aquí. Su presencia está aquí. ¿Por qué no te olvidas de quién está delante, quién está atrás, quién está al lado tuyo? Solamente olvídate y si quieres, si deseas, levanta tu mano y dile: Señor, yo estoy aquí. He venido a adorarte, he venido a cantarte, he venido a reconocer tu poder, tu grandeza. Entiendo que eres soberano, entiendo que eres Dios, entiendo que eres el Rey, entiendo que no hay otro como tú. ¿Alguien tiene claro eso? Vendrán oposiciones, vendrán desánimos, vendrán ataques, pero tu convicción no será conmovida. Tú no te moverás de tu convicción, por cuanto has creído que Jesucristo es el Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza te pertenecen. Toda la alabanza. Solamente vamos a tener al piano aquí por un momento y vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Levanta tu voz. Olvídate de quien está al lado tuyo. Los que vinieron a rendirle culto al Rey de Reyes, levante su voz y dígale gracias. Te puedo asegurar que hay ángeles que descienden para aprender del cántico. Te puedo asegurar que Jesús está entre nosotros, no solamente revelándonos el nombre del Padre, sino también adorando y cantando, reconociendo que Él es Rey, reconociendo que Él es todopoderoso. Por eso cuando cantamos, cuando levantamos nuestras manos, ocurren cosas gloriosas a nuestro alrededor. Aleluya. Aleluya, que no te importe quién está al lado tuyo, que no importa lo que puedan decir, que eres un loco porque levantas tus manos, que no importe, eso no importa. Esto se trata de una relación entre tú y el Señor. Esto es entre tú y Él. Si tú sientes que lo amas, este es un buen momento para decírselo: papito, te amo. Mi corazón se conmueve cuando escucho tus dichos. Oh, cuando tú hablas a mi corazón, tú conquistas mis fuerzas. Por eso hoy me levanto una vez más para adorarte, para cantarte, para reconocerte que eres todopoderoso. Aleluya. Digámosle: no hay nada, no hay nadie, no hay nadie como tú. No hay nadie como Digámoselo con todo nuestro corazón. tú. Sí, Señor. Solo Eso es, cántalo con Cristo, todo tu corazón, con todas tus fuerzas. moriste por mí En la cruz. Viviré. Viviré Esa es mi para frase. alabar. No quiero dejar de hacerlo nunca. No hay nadie como tú. Oh Dios. Solo Cristo, moriste por mí. ¿Cómo no he de alabarte, papito? ¿Cómo no he de adorarte? Viviré para alabar. Una vez más, una vez más. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Solo Cristo,
moriste por mí en la cruz. Viviré para la Eso es. Olvídate quién está adelante o atrás tuyo. Tú has venido a rendirle culto al Rey que te amó, al que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, Señor. Mi deleite eres tú. Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti por siempre. Mi deleite, mi deleite. Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, Jesús, por siempre. Con este mismo sentir, los hermanos que han sido delegados para impartir la cena del Señor, por favor, acérquense a la mesa. Y mientras nosotros estamos, vamos a tener este pensamiento. Jesús fue tan claro en decirnos que cada vez que partiéramos el pan y bebiéramos la copa, dice la Escritura, que sería hecho conforme a su recuerdo, a lo que Él hizo por nosotros. Es decir, todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos en memoria de Él. Memoria de Él significa traer, recordar lo que Él hizo. No pensar en su muerte como una derrota, sino más bien pensar en que Él triunfó sobre la muerte, rasgando el velo, la división entre una esfera terrenal y la celeste. Se rasgó el velo y se permitió a su iglesia, aquellos que creemos en Él, accesar ya no a un lugar santísimo hecho por hombres, sino el mismo lugar santísimo hecho por Dios. Esa obra redentora es la que hoy me permite estar en tu casa, Señor. Esa obra redentora, el derramamiento de tu sangre fue lo que nos limpió, nos purifica a pesar de nuestra condición y nos da libertad para accesar a tu lugar santísimo. Hoy lo hacemos en memoria de ti. ¿Quiénes pueden participar de la cena? Número uno, la cena Jesús la compartió entre sus discípulos. Una de las características de alguien que participa de la cena del Señor es un discípulo. Un discípulo es aquel que decidió seguir a Jesús, que tomó la decisión de bautizarse, de recibir la instrucción de su palabra y caminar con toda la pasión y el deseo de cumplir lo que el Señor nos dejó en su palabra. Eso nos hace discípulos.
Pero también la Biblia habla y dice que debemos de cenar dignamente. ¿Por qué dice eso? Se refiere específicamente a que toda carga, todo pensamiento, toda opresión, división entre tú y alguien sea quebrado en el nombre de Jesús. Muchos no bebieron la copa dignamente porque no disciernen lo que significa la copa. La redención tiene que ver con la reconciliación. La reconciliación es que Dios nos aceptó por medio del sacrificio de Jesús. Entonces la Biblia habla del misterio de la reconciliación. Entonces la sangre del Cordero habla de reconciliación. Por eso es tan importante que en este momento, si tienes que pedir perdón por algo o a alguien, es bueno hacerlo, porque eso significa discernir el cuerpo de Cristo por medio de la cena. En tu corazón, ahí en tu intimidad, tú sabes, tú conoces si realmente estamos bebiendo la copa dignamente y el pan. Por eso renunciamos a toda carga, a toda división y pedimos perdón, Señor, para poder participar de la cena y del pan, de la copa y el pan, en el nombre de Jesús. Mientras tú disciernes, mientras tú meditas en lo que vamos a hacer, los hermanos reparten los elementos y cantamos al Señor en el nombre de Jesús. Amén. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Oh, sí, Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey y Dios. No hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti por siempre. Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti por siempre.
No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Sí, Señor. La parte que más me gusta, Señor, es que viviré para alabar. Viviré para adorarte. Dios Todopoderoso, qué misericordia tan grande la tuya. Me escogiste y me atraes a tu casa. Ahora entiendo y percibo y comprendo lo que el salmista dijo. Bienaventurados son aquellos que son escogidos y atraídos a ti para que lleguen a tu casa. Me siento dichoso, Señor, y te doy gracias por ello. Gracias por darme la oportunidad de estar en tu casa, Señor. Gracias por ese privilegio tan grande. Y no solamente me atraes a tu casa, sino además me haces hablar de ti. Gracias por ese privilegio tan grande. Porque esto no es para aquel que corre, ni para aquel que busca, sino para aquel que alcanza misericordia. Gracias por esa misericordia tan grande. Gracias, Señor, porque me alcanzó. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por esta casa. Gracias, Señor, porque con gran esfuerzo se ha levantado esta casa en honor a ti. Esto no es una simple infraestructura. Este es un altar dedicado a ti. Y en este altar, Señor, venimos a rendirte honores. Gracias por ese privilegio que me has dado, Señor, de anunciar tu nombre. Porque de entre todos, Señor, tal vez soy el menos adecuado, pero tú en tu fidelidad y en tu misericordia has puesto tu mirada en mí. Gracias por esa fidelidad. Gracias por esa misericordia. Me siento dichoso de poder hoy participar una vez más de las cientos y cientos y cientos de veces que lo he hecho. Años, Señor, participando de tu pan y de la copa. Pero necesario es para traer a mi memoria que todo no es por nuestras fuerzas, sino por tu misericordia y por tu obra. Gracias, Señor, porque ese día que estabas con tus discípulos tomaste el pan y lo partiste. Y así lo entregaste a cada uno y dijiste: este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Gracias, Señor, porque este pan representa tu cuerpo. Y porque hoy puedo palpar este pan en representación a tu cuerpo. Pero es tal mi fe, es tal nuestra fe, que un día este pan no será pan, sino que serás tú en persona. Pero mientras llega ese día, es un privilegio poder hacer parte de mi cuerpo, tu cuerpo. Hoy lo hacemos en memoria de ti. En memoria de ti. Lo hacemos porque este pan te representa. Puede comer del pan en el nombre de Jesús. Asimismo, también tomó la copa y le dijo a sus discípulos: esta copa representa un nuevo pacto, un nuevo trato. Pacto es un acuerdo entre dos o más. Y Él hizo un acuerdo con nosotros.
que al reconocerlo a Él como Señor, como Salvador, como Rey, Él nos confesaría delante de, no solo de los hombres, sino de Dios y sus ángeles. Su sangre nos limpia de todo pecado, nos purifica. Hoy esta copa en representación de tu sangre gloriosa, que aún está vigente, que aún purifica, que es para siempre. Ya no se necesita otro sacrificio más. Este es suficiente para dar salvación a todo aquel que cree. Y yo creo. Gracias, Señor, por esta copa que representa un nuevo pacto. Es reconocer que tu sangre en la cruz del Calvario derramada es lo que a mí me permite accesar a una eternidad. Gracias, Señor. Puedes beber de la copa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Lo cantamos una vez más con todo nuestro corazón. Nadie como Gracias, Señor. tú. Dígaselo con todo su corazón. Solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti. Por siempre. Aleluya. Mi deleite está en ti. Mi corazón, mi corazón, Toda mi fe. mi deleite está en ti. Por siempre. Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti. Por siempre. La última vez con todo nuestro corazón. ¡Ey! Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti. Por siempre. Terminamos diciéndolo, no hay nadie. No hay nadie como tú. Solo Cristo Moriste por mí en la cruz. viviré para alabar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Tú eres el gozo
El gozo de nuestra salvación eres tú. Gracias, papito lindo, porque tú estás con nosotros, porque tú eres el Señor, tú eres Rey en esta casa, tú eres Señor en esta congregación, tú eres Señor en el nombre de Jesús. Gracias, papito, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a prepararnos para ofrendar. Si está en nuestro corazón el hacerlo, prepare su ofrenda ahí donde está. Preparémonos y digámosle: Señor, gracias porque nos permites aportar en tu casa. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Tome su ofrenda ahí en alto y dígale: Señor, gracias. Padre, bendice al dador alegre. Bendice nuestras ofrendas, nuestros aportes a tu casa de oración. Gracias, Señor, por las fuentes que proveen a mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú has puesto en el corazón de aquellos, Señor, que te buscan el honrarte, y bendecimos también sus finanzas. Multiplica en gran manera, así como también la que hoy es traída al alfolí. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cantamos al Señor y dejamos nuestra ofrenda. Gloria Amén. y honra al Rey Jesucristo nuestro Salvador. Demos gloria y honra al Rey Jesucristo nuestro Salvador. Sea el Cordero la gloria y el honor, quien murió por ti y resucitó por mí. Sea el Cordero la gloria y el honor, quien murió por ti y resucitó por mí. Demos gloria y honra al Rey Jesucristo nuestro Salvador. Demos gloria y honra al Rey Jesucristo nuestro Salvador. Sea el Cordero la gloria y el honor, quien murió por ti y resucitó por mí. Sea el Cordero la gloria y el honor, quien murió por ti y resucitó por mí. Den un aplauso al Señor. Él se lo merece. Él se merece la gloria, la honra, la alabanza. Gloria al Señor. ¿Sabes algo? Una de las cosas que me emociona es tener pasión, seguir creyendo que Él es todopoderoso a pesar de las circunstancias. ¿Sabes algo? Estoy seguro que Dios nos dará el privilegio de ver grandes cosas antes de que Él venga. Yo estoy seguro de eso. Amén, amén. Solamente recordarles a los hermanos que nos hemos comprometido para la primera cuota del terreno que estamos comprando en la costa, en el centro de retiros, así le llamamos. Ya tenemos que acercarnos con el hermano Javier porque ya tenemos que pagar la primera cuota. Son 10,000 pesos o lo que sienta alguien en su corazón para que podamos cubrir por un tiempo una